Quiero preguntarles, ¿cuál piensan ustedes que es el ingrediente más importante para edificar una familia bendecida en Cristo? Ayúdenme. ¿Cuál será el ingrediente? Quizá no diré el más importante, pero uno de los ingredientes más importantes. Sugerencias. El trato a los hijos en la fe. Engendrar a los hijos en la fe. O sea, que nuestros hijos crezcan en la fe. Ok, muy bien. ¿Quién más? La comunicación. Perfecto, eso es muy bueno también. ¿Qué más? El amor. Excelente. ¿Qué más? El ejemplo. Maravilloso. Muy bien. ¿Quién da más? La palabra de Dios. Excelente. Ajá. El temor a Dios. Muy bien, ustedes son excelentes. Yo quiero señalarles esta noche uno de los ingredientes más importantes y a veces olvidado en nuestros hogares. Es la honra. Y se los voy a mostrar. Ya conocen ustedes, y creo que es muy fácil de recordar, que la Biblia dice: hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que aquí está el ingrediente. Aquí se menciona en cuanto a los hijos. Nosotros necesitamos mostrarle, enseñar, entrenar, inculcar, meter este principio en sus vidas, en sus corazones. Ellos deben aprender a honrar a papá y mamá. Ahora, eso va en contra de la naturaleza de nuestros niños. Ellos, por naturaleza, quieren desobedecer, quieren retar, quieren brincarse las trancas. Nuestros hijos traen eso, entonces ellos necesitan ser entrenados, necesitan ser enseñados firmemente, con amor, pero firmemente, a honrar a papá y mamá. Desde bebés ya se les sale la vieja naturaleza, ¿no? Y quieren jalonear, y quieren pegar, y quieren gritar, y quieren desobedecer. Y necesitamos nosotros enseñarlos a honrar a papá y mamá. ¿Qué significa honrar? Significa valorar, estimar, respetar, tratar favorablemente, tener en alta consideración. Nuestros hijos necesitan aprender desde pequeños a honrar a papá y mamá, a valorarlos, a tenerlos en alta estima, a no faltarles al respeto, a no ser contestones, a no tener esas berrinches y esos desplantes, sobre todo en público. Nuestros hijos deben aprender a hablar con sus padres con reverencia, en un tono de voz amable. No deben expresar disgusto con su rostro, con sus ojos. Y cuando se les pide algo, no deben ir ahí arrastrando los pies y crujiendo los dientes. Ok, lo voy a hacer. Deben aprender a honrar a sus padres. Esto es un mandamiento de Dios para nuestra vida, y la Biblia dice que si amamos a Dios debemos guardar sus mandamientos, debemos obedecer sus mandamientos. El Antiguo Testamento era
pues muy contundente al respecto, ¿no? Esta palabra que Pablo cita aquí acerca de la honra viene de Deuteronomio 5:16. Allí dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero otra parte en Deuteronomio, el capítulo 27, versículo 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Wow, esa palabra está fuerte. Esa palabra está muy contundente. Ahora, yo no soy predicador de maldición, así que no voy a dejarle aquí ninguna maldición a nadie. Este es el Antiguo Testamento, pero creo que aquí hay un principio muy importante. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos y prosperados, necesitamos enseñar a nuestros hijos a honrar a sus padres. Hay varios casos en la Biblia de hijos que no honraron a sus padres. Uno de los hijos de Noé, quizás recuerdan la historia. Un caso tremendo es el hijo mayor de Jacob, Rubén. Él vio cosas que no le gustaron en su casa. Vio a su papá teniendo preferencias por la otra mamá, por Raquel. Vio a su papá tener preferencias por otro de los hijos. En fin, vio varias cosas y Rubén se llenó de amargura. Y en un momento dado, él deshonró a su padre, deliberadamente deshonró a su padre. Y no voy a entrar a los detalles, ahí están en la escritura. Pero a causa de que Rubén deshonró a su padre, Rubén, que era el primogénito, perdió su derecho de primogenitura. Rubén perdió su derecho y le fue dado a José. Por eso José tiene 2 porciones en la tierra prometida, que es la porción del primogénito. ¿Por qué? Porque Rubén deshonró a su padre. Aquí hay un principio de máxima importancia entonces para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestros hijos. Cuando los hijos honran a sus padres, reciben recompensa. Esto es algo muy precioso. Cuando nosotros adoptamos este principio de la honra, nosotros vamos a recibir recompensa, vamos a recibir bendición de Dios. Aquí para los hijos dice que les irá bien. Todos aquí somos hijos y todos sabemos si hemos honrado a nuestros padres o no. Y cuando vienen dificultades en nuestra vida, cuando vienen problemas a nuestra vida, si nosotros hemos honrado a nuestros padres, podemos decir en fe, basados en esta promesa de Dios: yo he honrado a mi padre y a mi madre, por lo tanto me irá bien. Sí van a venir problemas, sí van a venir crisis a la vida, pero cuando nosotros hemos honrado a nuestros padres, podemos tener la seguridad de que nos va a ir bien. Todo ayuda a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que honran a sus padres también. Así que podemos levantarnos en el nombre de Jesús y hablar a los obstáculos, a las carencias, a cualquier cosa mala que quisiera venir en contra de nuestra vida. No tienen parte ni suerte conmigo, porque yo voy a recibir el bien de Dios en mi vida, porque yo he honrado a mis padres. También la segunda recompensa es tener una larga vida. Y esta es otra promesa que nosotros podemos declarar. Cuando enseñamos a nuestros hijos a honrar a sus padres, y nosotros somos un modelo en eso también, nosotros podemos declarar confiadamente, aún al enfrentar las peores situaciones, ante peligros y ante enfermedades, podemos decir: no temeré aunque se levante un ejército contra mí, porque yo he honrado a mis padres y Dios me ha prometido una larga vida. Dios ha prometido prosperarme. Esto es algo que nosotros necesitamos aprender e inculcar a nuestros hijos. Es una decisión
que nosotros debemos tomar y nuestros hijos deben tomar. Debemos escoger la bendición y la larga vida al honrar a nuestros padres. Yo sé que tengo esto en mi vida porque aún en tiempos difíciles Dios me ha permitido honrar a mis padres. Por ejemplo, mi padre, cuando se casaron, mi padre fingió que se hizo cristiano para casarse con mi mamá, que era cristiana. Y mi abuelo le dijo, pues no te puedes casar con ella porque no eres cristiano. Y mi papá dijo, ¿y qué se necesita para ser cristiano? Se necesita orar. Pues oro. Yo lo que quiero es casarme con la muchacha, ¿no? Entonces fingió que se hizo cristiano, pero luego salió el cobre. Y los primeros años del matrimonio de mi mamá fueron un calvario tremendo. Mi papá se portaba mal. A mí me tocó, yo soy el mayor de 7 hijos. Entonces a mí me tocó ver literalmente esa mala conducta de mi papá. En una ocasión un amigo mío me dijo, oye, ¿quieres ver dónde está tu papá? ¿Cómo? Bueno, sí. Y me llevó mi amigo a ver dónde estaba mi papá. Fue un dolor tan grande. ¿Y qué hice? La verdad, se los confieso, no me acuerdo cómo llegué a esa conclusión. Yo creo que fue Dios o Espíritu Santo en mí. Pero más tarde, cuando vi a mi papá, en lugar de reclamarle, gritarle, no sé, lo que hice fui donde él estaba. Yo estaba llorando, mi cara roja, yo la sentía que me ardía. Me acerqué a él, le dije, papá, te amo, le di un beso y me fui corriendo, porque yo no sabía qué más hacer. Pero aún en ese momento difícil, Dios me ayudó a honrar a mi padre. Otra forma en que he honrado a mis padres, ellos no tuvieron educación. Uno de ellos estudió hasta segundo de primaria, el otro creo que pudo llegar a tercero de primaria. Entonces no tuvieron educación. Mi mamá, que gracias a Dios vive todavía, mi papá murió hace años. Mi mamá no habla bien, comete errores gramaticales, y ellos se esforzaron para mandarnos a la escuela. Yo soy ingeniero, mi hermano es dentista, mi hermana es contadora. Nosotros tenemos universidad y podríamos verlos para abajo. Podríamos verlos, tú eres ignorante, yo soy el ingeniero. Pero Dios ha guardado nuestro corazón. Y nosotros tenemos a nuestra mamá, Upi, la llamamos, siempre en alto, honrándola, siempre hablando bien de ella. ¿Por qué? Porque este principio de la honra es importantísimo en nuestra vida. Ok. En segundo lugar, la esposa debe honrar a su esposo. Dice Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está el ingrediente importantísimo que hace falta en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. La mujer respete a su marido. Esto no es una cuestión de machismo. Este es el diseño de Dios que nos va a garantizar un hogar sano, fuerte, exitoso. No es posible tener un hogar estable y bendecido cuando el esposo no es respetado. No es posible tener un hogar sólido cuando una esposa no valora y no da honor a su marido. Como esposa, tú necesitas tomar una decisión. Así como han oído esa frase que el amor es una decisión, ¿verdad? El amor no es sentimientos, el amor no es emoción, el amor es una decisión. Yo decido amar. El respeto es igual. El respeto no depende de cómo me siento.
El respeto no depende de circunstancias, el respeto es una decisión. Y como esposa, la decisión que tú necesitas tomar es: voy a respetar a mi marido en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Voy a mostrar respeto a mi marido. El respeto tiene que demostrarse en diferentes maneras. Debes respetar sus decisiones, sus opiniones, no estarlas cuestionando, apenas las expresa. Debes de respetarlo en el sentido de no actuar como su mamá, que le da órdenes, como si fuera tu hijo. Debes respetar su capacidad, confiar que es un hombre inteligente y que puede resolver los problemas que enfrenta la familia. Debes respetarlo en la forma en que te comunicas con él, cómo dices las cosas. Mucho cuidado con las palabras que usas, que tus palabras no puedan ser interpretadas como un ataque hacia tu esposo. Debes respetarlo especialmente cuando hablas de él con otras personas. Como esposa, lo que tú hablas acerca de tu esposo siempre debe manifestar respeto, esté él presente o no. Eso es el principio de la honra para una esposa. Fíjate que una de las cosas más dolorosas que un hombre puede escuchar es cuando está en una reunión con los hermanos, con los amigos, y su esposa se pone a criticarlo. O quizá él está contando una historia, ¿no? Aquí ustedes viven a la orilla del mar, entonces debe ser quizá normal que los esposos se vayan de pesca. Y cuando regresan de su viaje de pesca, traen unas historias, ¿no? Oh, luché contra aquel pez vela y era así de grandote. Y a un lado la esposa dice: no le hagan caso, es un exagerado. Y lo está menoscabando. Quizá él está exagerando, pero no lo digas en público. No lo digas en público. Cuando lleguen allá solitos a la recámara, le dices: oye, no era un pez vela, era un charalito. Lo que me trajiste era un charal. Pero en privado, nunca en público, porque eso rompe el principio de la honra. Siempre, y creo que esto aplica para ambos lados, no nada más de la esposa hacia el esposo, sino también del esposo hacia la esposa. No debes de criticar a tu esposa en público jamás. Yo recuerdo mucho de esta pareja que conocí ahí en Monterrey. Cada vez que teníamos una reunión de amigos, de hermanos, tiro por viaje, él sacaba a relucir la historia de que cuando me casé, mi esposa no sabía cocinar, pero nada, y sigue igual. Trágame tierra, hasta a mí me daba pena. Tiro por viaje la criticaba. Yo no hago eso con mi esposa. Yo siempre digo que le salen muy bien los cornflakes y la sopa Maruchan le sale deliciosa también. No es eso lo que digo. Mi esposa es americana, es una gringuita. Y lo que yo digo de ella es que ella cocina platillos mexicanos mejor que la mayoría de mexicanas que yo conozco. Siendo gringuita, le salen los platillos mexicanos increíbles. Entonces yo la alabo. Y quizá tu esposa no es la mejor cocinera, pero si tú la alabas,
ella va a procurar ser mejor. Si tú la criticas, la siguiente vez que ella esté cocinando va a decir, para lo mucho que lo aprecia, ay, que se vaya sin sal o no sé qué. Hay una influencia tremenda en lo que tú dices. Hay que honrar, hay que respetar. Tercer lugar, como padres debemos honrar a nuestros hijos. Dice el Salmo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Nuestros hijos son cosa de estima, nuestros hijos son valiosos, nuestros hijos son especiales, nuestros hijos son un regalo maravilloso de Dios. Pero a veces encontramos padres que parece que no estiman para nada a sus hijos. Se quejan de ellos, los critican, los avergüenzan delante de otros familiares o delante de amigos y se la pasan declarando cosas negativas acerca de su futuro. Dicen cosas como, me da miedo pensar lo que va a pasar cuando mi hijo llegue a la adolescencia. O sea, ya están profetizando que va a ser un adolescente problemático, difícil. Estos padres dicen, mi hijo es tan desordenado y tan flojo que dudo que siquiera termine la secundaria. ¿Qué estás haciendo cuando tú haces esta declaración acerca de tu hijo? Muchos padres hablan de sus hijos de maneras degradantes, critican con dureza, los humillan. Wow. Necesitamos tener mucho cuidado de cómo hablamos acerca de nuestros hijos, porque nuestros hijos deben de ser para nosotros de mucha estima, de mucho valor. Nuestros hijos necesitan escuchar de nosotros palabras de elogio, necesitan escuchar de nosotros palabras de aceptación, palabras de afirmación. Nosotros necesitamos honrar a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan nuestras palabras de aliento constantemente. Nuestros hijos necesitan que les digamos y les demostremos constantemente que los amamos y los valoramos. Miren, hay una palabra que se menciona acerca de Abraham, el padre de la fe, que dice, y es Romanos 4, llamando las cosas que no son como si fuesen. Es un principio muy, muy importante. Cuando veas a tu hijo y veas un chamaco travieso, un sinvergüenza, tú tienes que decir las cosas que no son como si fuesen. Y entonces tienes que hablar acerca de tu hijo. Tú vas a ser un campeón. Tú vas a ser un guerrero de Cristo. Tú vas a ser un hombre de Dios. Tú vas a ser una princesa de Dios. Tú vas a ser brillante. Tú tienes que decir las cosas que no se ven como si fuesen. Esta es la fe con la que tú debes de hablar. Esta es la clase de palabra que tú necesitas hablar acerca de tus hijos. Ellos necesitan tu aprobación. Ellos necesitan saber que ellos son aceptados, que ellos son amados. Una manera en que podemos nosotros mostrar eso, y esto va para las parejas jóvenes, para las que todavía están preparándose para tener una docena de hijos. Una manera de mostrar esta valoración es a través del nombre que les ponemos. Fíjense, no debemos poner el nombre de la actriz de la telenovela de moda, sino debemos de ponerle un nombre que cada vez que lo digamos sea una declaración de fe acerca de nuestros hijos. Entonces, nuestra hija mayor se llama Ruth Joy. Ruth significa amiga, Joy pues significa gozo.
Entonces, cada vez que la llamamos, la estamos llamando que ella es una amiga y que ella es una fuente de gozo. Nuestro hijo se llama David Ariel. David significa amado. Ariel significa león de Dios. Entonces, cada vez que le hablamos, cada vez que decimos su nombre, estamos haciendo una declaración profética acerca de él. En la iglesia de Monterrey hay una muchachita, acaba de cumplir 15 años, se llama Devani. ¿Por qué se llama Devani? Yo siempre pregunto el significado de los nombres. Entonces ellos me dijeron, se llama así porque esas letras son las primeras letras de la frase: el Dios eterno bendiga a nuestra hija, Devani. Cada vez que dicen su nombre están declarando: el Dios eterno bendiga a nuestra hija. Esa es la clase de declaraciones que necesitamos hacer acerca de nuestros hijos. Hay una cosa que quiero señalar muy importante en cuanto a honrar a nuestros hijos. Fíjense, dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay un balance muy precioso que nosotros necesitamos aplicar en la crianza de nuestros hijos. La aplicación de la disciplina o la falta de disciplina se traducen en honra o en deshonra en el corazón de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se portan mal, ellos saben que se portaron mal y están esperando para ver cuál es tu reacción. Y si tú no los disciplinas, el mensaje que ellos están recibiendo en su corazón es: a mis padres no les importa lo que yo haga o deje de hacer. Es un mensaje destructor, es un mensaje negativo. Equivocadamente pensamos a veces de que yo le voy a demostrar mucho amor a mi hijo, no castigándolo, no disciplinándolo. Ese fue el error que cometió David. Miren, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5, habla de Adonías. Dice que él se rebeló, diciendo: yo reinaré. Se rebeló contra su padre David. Y dice el versículo 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? David pensó: si yo no lo castigo, si yo no lo disciplino, si yo no lo cuestiono, si yo no lo estorbo, seguramente ese hijo va a amarme mucho, porque yo estoy demostrándole que lo amo mucho porque no lo estoy castigando. ¿Y cuál fue el resultado? Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Adonías no amó más a su padre. Adonías terminó por rebelarse contra su padre y intentar quitarle el trono. Gravísimo error cuando nosotros aceptamos esta filosofía equivocada, esta filosofía mundana y diabólica. Nuestros hijos necesitan disciplina. No los estamos honrando cuando dejamos de disciplinarlos cuando ellos lo ameritan. Si nosotros valoramos, honramos, amamos y disciplinamos a nuestros hijos con esta sabiduría divina, vamos a tener una recompensa muy preciosa. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Te dará descanso. Miren, muchos padres, muchos jóvenes no quieren casarse y no quieren tener hijos porque les da miedo
tener hijos y tener problemas y tener hijos desobedientes y tener adolescentes rebeldes. Les da un pavor. Por eso están chiquitos los niños y están comiéndose a las uñas. Ay, ¿qué voy a hacer cuando sean adolescentes? Yo te voy a decir qué vas a hacer. Cuando tú honres, corrijas, disciplines, ames a tus hijos de acuerdo a los principios de Dios, vas a tener descanso. Tus hijos nunca van a caer en una etapa de rebelión. Cuando lleguen a la adolescencia no se van a rebelar, porque ellos han crecido de una manera sana, amados y disciplinados, con un balance precioso, y entonces no va a haber lugar para la rebelión en nuestros hijos en ninguna edad. Yo sé que esto es cierto, porque yo lo he vivido, porque lo vi en mis hijos, y tú también lo puedes ver en tus hijos. Así que no tengas temor. Hay una recompensa para aquellos que crían a sus hijos en la manera de Dios. Número 4. El esposo debe honrar a su esposa. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El esposo debe dar honor a la esposa. Y entonces aquí nos encontramos con que este principio de la honra es un camino de doble sentido. Primero vimos que la esposa debe respetar a su esposo, pero ahora Pedro nos está diciendo que el esposo debe dar honor a su esposa. Otra vez, ¿qué significa honra? Significa valorar, estimar, respetar, tratar favorablemente, tener en alta consideración. Entonces, aquí tengo que preguntar a cada esposo que está presente: ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿La estás tratando como una mujer valiosa? ¿Le estás diciendo: mi amor, si pudiera volver a empezar y si tuviera que elegir con quién casarme, te volvería a escoger a ti, porque tú eres una mujer valiosa? ¿Alguien podría ser valiente y decirle a su esposa esto? ¿Ah? ¿Dónde están? ¿Dónde están los esposos? Allá. Eso. Necesitas valorarla como persona. Necesitas valorar sus palabras. Necesitas valorar sus consejos. ¿Sabes cuál es una de las peores cosas que un esposo puede hacer? Cuando su esposa le da un consejo y el esposo le dice: bah, ¿tú qué sabes? Aquí las decisiones las tomo yo. Cállate. Es lo peor que puedes hacer. Necesitas, esposo, escúchame, necesitas oír el consejo de tu esposa. No pongas en saco roto mis palabras. Si tienes que tomar una decisión, ve con tu esposa. Oye, fíjate que este asunto, y estoy pensando así, y haz la pregunta: ¿y tú qué piensas? Y entonces para bien la oreja y escucha, porque tu esposa es la mujer sabia, la ayuda idónea que Dios te ha dado, y necesitas escucharla, y de esa manera
la estarás dando honor, estarás honrándola. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te diriges a ella? Por ejemplo, hay una situación muy crítica. Dios le ha dado a las mujeres un sexto sentido, no sé cómo se llame eso, pero le ha dado un discernimiento, una perspicacia impresionante a la mujer. Entonces, escúchame bien, cuando tu mujer te dice, oye, mi amor, ten cuidado con esa secre del trabajo, porque yo he notado los ojotes que te echa. Y tú le dices, ay, estás loca, no es cierto, quién sabe qué, y la callas y no le haces caso. Y luego te das cuenta que la secre del trabajo anda tras tus huesitos. Hasta en la iglesia pasa. En la iglesia pasa. Yo estaba aquí mientras vivía en la Ciudad de México. Tuve diferentes cargos en la iglesia, pero en esa ocasión yo estaba a cargo de la oración. Entonces teníamos la reunión de oración los martes y yo empecé a notar que había una mujer que como que su cabecita se elevaba sobre los demás y me miraba. Dije, ah, qué raro. Pero luego esa mujer al final de la oración se acercaba, hermano, necesito un consejo. Y ahí me tenía escuchándola y que según que necesitaba un consejo. Y luego decía, hermano, ay, pues ya se hizo tarde, no tengo cómo ir a mi casa, ¿me podría dar un aventón? ¡Ah! La cosa se puso crítica. Un poco después supimos que ella y otras mujeres estaban orando para que las esposas de los líderes se murieran y ellas se casaran con nosotros. ¡Ah! Cuando tu esposa te diga, cuidado con esa secretaria o esa mujer, más te vale hacerle caso. Digan amén. Un pastor muy querido, el pastor Iverson, dice, como esposo reconozco el papel de mi esposa y ella a su vez reconoce mi papel. No la veo como inferior, sino como igual. No pienso que ella no sea tan inteligente como yo, aunque a veces discutimos en broma acerca de quién es el más inteligente. Pero para ser honesto, considero su sabiduría absolutamente esencial para mi ministerio y para mi matrimonio. Yo la escucho. Y esto es algo que nosotros necesitamos. Pedro dice de la mujer que es un vaso más frágil. Pero eso no quiere decir que ella sea inferior, solo quiere decir que ella es más frágil en sus emociones. Y en lo físico quiere decir que ella no puede hacer lagartijas como tú. Ella es más frágil. Fuera de eso, ella, dice Pedro, es una coheredera. Ella tiene los mismos derechos delante de Dios. Ser un vaso más frágil significa que es diferente y que necesitamos entender las diferencias que hay entre el sexo femenino y el masculino y que debemos apreciar esas diferencias. Quiere decir que ella es delicada y requiere que la trates con consideración. Quiere decir que la debes de tratar como a una dama, abriéndole la puerta del auto, acomodándole la silla cuando se va a sentar a la mesa, siendo su protector ante personas difíciles, especialmente ante la suegra. Significa
que debes darle preferencia y agradarla en todas las maneras posibles. Hay una recompensa especial para aquellos esposos que deciden honrar a su esposa. Dice Pedro que sus oraciones no serán estorbadas. Si tú honras a tu esposa, tus oraciones llegarán directito hasta el trono de la gracia. Tus oraciones van a ser oídas y van a ser contestadas por Dios. Cuando tú honras a tu esposa, tratándola con respeto, respaldando su autoridad en el hogar, protegiendo su persona, dándole credibilidad, deleitándose en su conversación, dándole sustento más que suficiente, dándole tu confianza, entonces tus oraciones van a llegar por servicio express directamente hasta el cielo. Qué hermosa recompensa. Esta es la clase de hogar que nosotros queremos edificar. Un hogar edificado sobre el principio de la honra, en donde los hijos honran a sus padres, la esposa respeta a su esposo, los padres tienen en estima a sus hijos y el esposo le da honor a su esposa.